Buenas a todos, hoy comenzamos con la serie de vídeos de Física 1. Espero que os puedan servir con esta asignatura, pero bueno, vamos a empezar, así que vamos con la cinemática de partículas. Como sabéis, la cinemática es aquel campo de la física que describe el movimiento de una partícula sin considerar las fuerzas que originan dicho movimiento. Es de recalcar que el movimiento de una partícula se va a describir siempre con respecto a un sistema de referencia. También es de saber que una partícula está en reposo cuando su posición no cambia con respecto al sistema de referencia. Esto lo veremos más adelante con Galileo. Por ello, una partícula se va a mover con respecto a un sistema de referencia cuando la posición de ésta cambie con el tiempo. Además, quiero recordaros que una partícula se representa mediante un punto del espacio y no tiene dimensiones. Sabiendo esto, vamos con el sistema de coordenadas. Pues bien, para representar el movimiento de una partícula necesitamos indicar la posición de ésta en función del tiempo. La posición de la partícula se dará con respecto a un sistema de coordenadas. Sin embargo, hay multitud de sistemas de referencias y tendremos que aprender cuándo utilizar cada uno. Está, por ejemplo, el sistema de referencia cartesiano, que es el mítico con forma de cubo. Este está definido por tres vectores ortonormales i, j y k, de los cuales i y j se eligen al azar, mientras que k es el producto vectorial de estos y por eso sigue la regla de la mano derecha. En este sistema tenemos tres variables, x, y y z, que están relacionadas con los vectores anteriores. Para representar la posición en función del tiempo, usaremos tres ecuaciones que contengan cada variable por separado en función del tiempo. Seguimos y también vamos a concluir, aunque haya más sistemas de referencia, pero bueno, vamos a seguir con el sistema de coordenadas polares. Este está definido por dos vectores unitarios u sub r y u sub θ, cuya dirección viene determinada por el punto, a diferencia del anterior, donde tienen siempre la misma dirección. En este sistema tenemos dos variables, ρ y θ, que están relacionadas también con los anteriores vectores. La posición en función del tiempo, en este caso, se va a representar del mismo modo que en el sistema cartesiano. Sigamos con la ecuación de la trayectoria, pero para ello hemos de conocer el concepto de trayectoria, que es aquel camino que describe un punto en movimiento. Este se obtiene a partir de unir todos los puntos por los que ha pasado la partícula. Esta puede ser descrita mediante las ecuaciones paramétricas, que tendrán las variables x, y, z y un parámetro nu, que será para nosotros el tiempo, con lo que obtendremos ahora las denominadas ecuaciones paramétricas del movimiento. Al dar valores a t, obtendremos las coordenadas de los diferentes puntos de la trayectoria. El vector posición será igual a xy más yj más zk, y se representará con una r. Para hallar la ecuación de la trayectoria, eliminaremos el parámetro de las ecuaciones paramétricas del movimiento. Por ejemplo, si tenemos que las ecuaciones paramétricas para una partícula moviéndose por el espacio son estas, la ecuación de la trayectoria la hallaremos al eliminar t en las ecuaciones. Es decir, despejaremos la t en una de ellas y luego sustituiremos eso en las otras t, obteniendo dos ecuaciones que tendrán las tres variables sin el parámetro. Continuemos con los vectores posición, velocidad y aceleración. Bien, si tenemos una partícula moviéndose por el espacio, en un cierto instante de tiempo t, la partícula estará en el punto P, x y z. La posición varía con el tiempo, así pues el vector posición será igual a la variación de cada dimensión del espacio en función del tiempo. Su módulo será igual a la distancia del origen de coordenadas al punto P. Gracias al vector posición podremos hallar el vector desplazamiento, que no confundáis con la trayectoria, que no es lo mismo. El vector desplazamiento mide la variación entre dos posiciones, es decir, la distancia entre dos puntos de la trayectoria. Esta será igual a la diferencia entre los dos vectores posición de los dos puntos. El vector velocidad es aquel que nos informa lo que cambia la posición con el tiempo, si cambia rápidamente de posición o algo más lento. Podemos hallar el vector velocidad media dividiendo la variación de la posición entre la variación de tiempo de dos puntos de la trayectoria. El problema con esta es que no nos aporta gran cosa sobre el cambio de la posición con respecto del tiempo. Por ello, recurrimos a la velocidad instantánea, que es aquella que se puede definir mediante el siguiente límite. Este nos quiere decir que cuanto más se acerque la variación de tiempo a cero, es decir, cuanto menor sea el tiempo entre dos puntos seleccionados, más nos vamos a acercar a la velocidad de la partícula en el primer punto. Para esto hay que pensar que al ser más pequeña la variación del tiempo, también lo es la variación de la posición, y la recta que une ambos puntos, que era el vector desplazamiento si os acordáis, será cada vez más parecida a la tangente en el primer punto, lo que ocurrirá cuando ambos puntos estén a una distancia que puedan ser el mismo punto. Por ello, intentamos coger una variación que tienda a cero, porque si la distancia entre los dos puntos es de 0,00000001, la velocidad será prácticamente igual a la instantánea en ese punto, y será tangente a la trayectoria siempre. Por eso realizamos la derivada de la posición con respecto del tiempo.
Si no te acuerdas muy bien del concepto de derivada, te recomiendo que veas este vídeo que hice para ello. Pero en fin, el vector velocidad será igual a la derivada de cada dimensión del vector posición por separado. Gracias a esto podremos ahora hallar la distancia recorrida por la partícula a lo largo de su trayectoria, ya que como sabemos que el módulo de la velocidad es la derivada de la trayectoria con respecto del tiempo y el módulo de la velocidad es la raíz cuadrada de la suma de cada componente de la velocidad al cuadrado, la diferencia de la trayectoria será igual al módulo por la diferencia del tiempo. Si ahora integramos ambas partes para deshacernos de los diferenciales, nos quedará que la trayectoria será igual al módulo de la velocidad por el diferencial del tiempo. De aquí sacamos la trayectoria en función del tiempo. Esta es la denominada ley horaria. El vector aceleración es aquel que nos informa sobre cómo cambia la velocidad con respecto del tiempo. Con esta pasa lo mismo que con la velocidad. La aceleración media será la variación de velocidad entre la variación de tiempo entre dos puntos pertenecientes a la trayectoria. Y también ocurre que esta no nos aporta demasiada información sobre el cambio de la velocidad con respecto del tiempo, por lo que utilizaremos la aceleración instantánea. Esta se define con el mismo límite que la velocidad, solo que cambiando posición por velocidad, así que el vector aceleración será igual a la derivada de cada componente de la velocidad con respecto del tiempo. Su módulo será igual a la raíz cuadrada de la suma de cada componente de la aceleración al cuadrado. Si la aceleración es distinta de 0, será por dos razones. O bien el módulo de la velocidad está cambiando, por lo que la partícula va cada vez más rápido o lento, o bien cambia su dirección, por lo que no seguirá una línea recta indefinidamente. Estas dos razones vienen de las dos componentes intrínsecas de la aceleración, que son la aceleración tangencial, que es tangente a la trayectoria y mide cómo cambia el módulo de la velocidad con respecto del tiempo, es decir, que es igual a la derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. Y la aceleración normal, que apunta hacia el centro de la circunferencia que describe su movimiento en ese punto y mide cómo cambia la dirección de la velocidad con respecto del tiempo, es decir, que es igual a la derivada de la dirección del vector velocidad con respecto del tiempo. Estas dos componentes son perpendiculares entre sí y la suma de sus vectores corresponde a la aceleración total. Sabiendo esto de las componentes intrínsecas de la aceleración, podemos ahora ver los distintos tipos de movimiento. Pues bien, si tanto la aceleración normal como la aceleración tangencial son distintas de cero, nos encontramos ante un movimiento curvilíneo general. Si la aceleración normal es nula, el radio de la curva será infinito y por ello nos encontraremos ante un movimiento rectilíneo. Teniendo esta situación, nos puede pasar que la aceleración tangencial sea también nula, por lo que nos encontraremos ante un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad será constante, la aceleración tangencial es igual que la aceleración, siendo esta constante, entonces estaremos ante un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y la aceleración tangencial es igual a la aceleración, siendo esta variable. En este caso tendremos un movimiento rectilíneo con aceleración variada. Ahora vamos con el caso contrario, si la aceleración tangencial es nula. En este caso, el radio de la curva es distinto de infinito, y el módulo de la velocidad es constante. Ahora nos puede pasar que la aceleración normal sea igual que la aceleración, siendo esta constante, nos encontraremos entonces ante un movimiento circular uniforme, y la aceleración normal es igual que la aceleración, siendo esta variable. En esta situación tendremos un radio que varía con el tiempo, es decir, un movimiento circular uniformemente acelerado, también llamado movimiento circular uniformemente variado. Proseguimos con el movimiento circular. La característica más importante es su trayectoria, que es una circunferencia. Para este utilizaremos las coordenadas polares, puesto que son perfectas para esta situación. Recordad que en estas definíamos la trayectoria mediante dos ecuaciones paramétricas, una que correspondía al radio y otra al ángulo formado. La distancia que recorre una partícula será igual al radio por su ángulo. No obstante, aquí no utilizamos la velocidad ni la aceleración de siempre, sino que cambiamos a la velocidad angular, representada con la letra omega, y a la aceleración angular, representada con la letra alfa. La velocidad angular será el ritmo de cambio del ángulo con respecto del tiempo, o sea, la derivada del ángulo con respecto del tiempo. Y la aceleración angular será el ritmo de cambio de la velocidad angular con respecto del tiempo, es decir, la derivada de la velocidad angular con respecto del tiempo. El vector velocidad en este movimiento será igual a su módulo por el vector unitario tangencial. Además, habíamos dicho que esta era la derivada de la trayectoria con respecto del tiempo, pero recordemos que la trayectoria era igual al ángulo por el radio, y como el radio es constante, lo podemos sacar de la derivada, quedándonos la derivada del ángulo con respecto del tiempo, que era la velocidad angular. Así que tenemos que el módulo de la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Hemos de pensar que la velocidad angular es un vector con dirección perpendicular al plano de la trayectoria, por eso la velocidad es el producto vectorial entre la velocidad angular y la posición. El vector aceleración, por su parte, será igual a la suma de sus componentes intrínsecas.
Por un lado, la aceleración tangencial seguirá siendo la derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo, solo que el módulo de la velocidad hemos visto que es igual a omega por el radio. Y de nuevo, como el radio es constante, se puede sacar de la derivada. Y nos pasa lo mismo que antes, la derivada de la velocidad angular con respecto del tiempo era la aceleración angular, así que la aceleración tangencial será igual a alfa por el radio. Por el otro lado, la aceleración normal es el módulo de la velocidad al cuadrado entre el radio, pero podemos también sustituir el módulo de la velocidad por omega por el radio, quedándonos la aceleración normal como omega al cuadrado por el radio. Así, la aceleración será igual a la suma de estas dos. Al igual que la velocidad angular, la aceleración angular es un vector que tendrá su misma dirección. Y esto sale de que la aceleración es igual a la suma del producto vectorial entre la aceleración angular y la posición, que es la aceleración tangencial, más el producto vectorial entre omega y el producto vectorial entre omega y la posición, que es la aceleración normal. Continuamos con los marcos de referencia. Pues bien, como sabréis, el movimiento siempre se describe con respecto a un marco de referencia, que consiste de un origen y de un conjunto de ejes perpendiculares entre sí. Hemos visto algunos, como el cartesiano o el polar. Imaginaos que tenemos dos marcos de referencia, o XYZ y O', X', Y', Z'. El primero se encontrará en reposo con respecto del segundo. Pues bien, el movimiento de una misma partícula será distinto según lo describa el primero o el segundo. Nos vamos a centrar en los marcos de referencia inerciales, que se encontrarán en reposo o desplazándose a velocidad constante. Estos son muy importantes porque las leyes de Newton funcionan solo en este tipo de marcos de referencia. En cambio, los marcos de referencia no inerciales se mueven con respecto a otro marco de referencia inercial con una cierta aceleración. Y terminamos con el movimiento relativo, las transformaciones de Galileo. Bien, tenemos dos sistemas S y S'. El primero es un marco de referencia fijo, que no se mueve, mientras que S' se mueve con respecto a S con una velocidad constante v0. Tenemos también un punto P que se mueve por el espacio. La relación entre las posiciones será igual a esto, donde RT es el vector posición del primer marco, R0, es el vector que va del origen de S hasta el origen de S', y R' es el vector posición del segundo marco. En este caso, los ejes de los marcos son paralelos, por lo que al principio los orígenes coinciden. Sin embargo, estos luego se irán separando. Las ecuaciones paramétricas del movimiento de un punto por el espacio en este caso serán igual a lo que hemos visto antes con el vector posición, solo que ahora es con las distintas variables. Además, el vector R0, es igual al vector velocidad por el tiempo, pues este va a ir siempre en la misma dirección y sentido, cambiando únicamente su módulo con el transcurso del tiempo. Este cambio en el módulo del vector vendrá indicado por su velocidad, pues si en el primer instante es 0, un segundo después estará a una distancia igual a los metros recorridos en ese segundo, es decir, metros por segundo. Si es después de 2 segundos será el doble, pues habrá recorrido el doble de distancia. Así podemos escribir cada componente sub 0 como cada componente de la velocidad por el tiempo. Veamos la relación que habrá entre las velocidades. Pues bien, tenemos dos velocidades, la que mide S y la que mide S'. Como el vector posición era igual a esto y el vector R0, era igual a la velocidad por el tiempo, tenemos esto. Si ahora derivamos todo con respecto del tiempo, nos quedará que el vector velocidad del marco de referencia S será igual al vector velocidad del marco de referencia S' más la velocidad. De esto obtendremos las ecuaciones paramétricas de la velocidad, que serán así. Y por último, la relación de las aceleraciones será también bastante interesante. Tenemos dos aceleraciones medidas desde distintos marcos de referencia. Ahora cogemos la expresión de la velocidad que hemos hallado anteriormente. Pues vamos a derivarla otra vez con respecto del tiempo para hallar la aceleración, ¿no? La velocidad inicial es una constante, pues hemos dicho que no cambiaba, por lo que su derivada será 0. Y esto nos llevará a que la aceleración de S es igual a la aceleración de S', es decir, la aceleración medida por cada marco de referencia es la misma, no cambia. Y una vez más, aunque realmente esta es la primera vez en física, me despido de todos vosotros, dándoos las gracias y pidiendo que os suscribáis si os ha gustado. Y si queréis, podéis ver más vídeos, aunque todavía no hay ninguno más de física, pero los habrá en el futuro. Así que nada, nos veremos más adelante. Adiós.